Primero lo ejecutaron en lo moral, después lo remataron en un tribunal, sin cifras, sin detalles, sin explicación. Solo una confesión hecha para cerrar un guión escrito por otros. Y todo ocurrió justo cuando el país se asomaba a su mayor transición en medio siglo. Pero hay una pregunta que ningún comunicado respondió. ¿Por qué Juan Carlos Robinson fue el único que terminó en prisión, mientras otros, igual de leales y poderosos, apenas fueron enviados a casa? En los próximos minutos vamos a desenterrar un caso que no buscaba castigar un delito, buscaba imponer disciplina antes. En la política cubana de las últimas décadas, los derrumbes en la cúpula nunca han sido silenciosos. El país aún recuerda episodios como el desplome de Carlos Aldana en 1992 o la fulminante desaparición de Robertico Robaina de la escena pública poco después. Ambos habían escalado hasta el buró político, y ambos fueron borrados de un día para otro, confinados al olvido, relegados a funciones menores y expulsados del tablero de poder. Pero en 2006 ocurrió algo distinto. Por primera vez, un integrante del buró político no solo fue despojado de su cargo, sino arrastrado a un tribunal y sentenciado a 12 años de prisión. Su nombre, Juan Carlos Robinson Agramonte. Aquella decisión rompió con décadas de tradición. El castigo ya no se limitaba a la muerte política, ahora incluía barrotes, y la elección del momento no fue casual. La élite se preparaba para un tránsito decisivo, la inminente sustitución de Fidel Castro. La historia oficial hablaba de corrupción, pero la caída de Robinson fue mucho más que un caso administrativo. Fue una puesta en escena calculada, un mensaje dirigido al interior del propio sistema, una advertencia emitida justo cuando el país se alistaba para un cambio histórico. ¿Por qué el tratamiento hacia él fue distinto al que recibieron Aldana o Robaina? ¿Qué estaban comunicando en vísperas del traspaso de poder? ¿A quiénes ocupaban los niveles más altos del partido? Para comprender no era un cuadro menor ni un rostro prescindible. Representaba el molde ideal del dirigente revolucionario de segunda generación. Impecable historial, absoluta lealtad política y una biografía diseñada para inspirar confianza en la cúpula. Había sido combatiente en Angola, un elemento crucial dentro del prestigio interno del poder cubano. Aquella participación no era un simple mérito militar, era una credencial simbólica que demostraba compromiso, obediencia y temple en situaciones extremas. El soldado y el teórico en un mismo cuerpo. Su ascenso siguió la ruta típica de quienes buscan llegar a La Habana. Primero destacar lejos de la capital. Robinson se consolidó como dirigente en Guantánamo y desde allí dio el salto mayor. En 1994 fue trasladado a un escenario de mucho más peso, Santiago de Cuba. Para cualquiera que no conozca la política interna de la isla, este movimiento podría parecer un cambio administrativo más, pero en la práctica, ocupar la primera secretaría del partido en Santiago es dirigir el corazón simbólico de la revolución, la segunda ciudad en importancia estratégica y emocional para el régimen. Es, en términos reales, gobernar un territorio clave. El nivel de confianza llegó a Santiago para reemplazar a Esteban Lazo, una figura que con el tiempo presidiría la Asamblea Nacional y que ha logrado sobrevivir, indemne, a décadas de reorganizaciones, purgas, lealtades cambiantes y giros internos entre los círculos de Fidel y Raúl Castro. Sucesionar a alguien así no era un trámite, era una declaración de respaldo absoluto. De 7 años en el que fortaleció su influencia, tejió alianzas y proyectó la imagen de un dirigente capaz de manejar una de las provincias más complejas del país. Ese desempeño, sumado a la autoridad que acumuló en el Oriente, lo catapultó hacia la cima de la jerarquía. Primero ingresó al Comité Central y más tarde alcanzó el escalón reservado para la élite absoluta, el Buró Político. El centro nervioso del poder en Cuba. Un círculo reducido donde se decide el rumbo del Estado y del partido. La vida no significó un retroceso. Continuó dentro del aparato principal, esta vez al frente del Departamento de Transporte del Comité Central, y mantuvo su asiento en el Buró Político. Su trayectoria seguía siendo la de un hombre confiable para el sistema, el poder. Nadie, por más méritos o por más fidelidad demostrada, está a salvo. La historia de Robinson funcionó como una parábola diseñada para infundir disciplina y temor. Un funcionario menor no habría producido el mismo impacto, pero su caída no puede entenderse aislada de su contexto. Ocurrió durante un periodo en el que el país vivía una tensión política excepcional. Para explicar por qué se dictó una condena tan severa, es necesario observar el clima que reinaba en Cuba entre 2005 y 2006.
El telón de fondo era una cruzada nacional contra la corrupción impulsada por Fidel Castro. El punto de inflexión llegó el 17 de noviembre de 2005, en la Universidad de La Habana, cuando Fidel pronunció un discurso que retumbó en todo el país. No apuntó al enemigo externo habitual, esta vez señaló una amenaza interna. Alertó que la revolución podía sucumbir no por intervención extranjera, sino por autodestrucción, generada por el robo, el desvío de recursos y el abuso de poder dentro del propio aparato estatal. En aquel acto lanzó una advertencia contundente: o vencemos el problema o morimos. Pasó una ola de inspecciones sin precedentes en miles de centros de trabajo. Se movilizó a los llamados trabajadores sociales, jóvenes convertidos en un cuerpo de inspectores especiales bajo supervisión directa de Fidel, encargados de intervenir empresas estatales estratégicas, entre ellas la poderosa Cemex. La cacería contra la corrupción había dejado de ser un discurso para convertirse en un mecanismo disciplinario real, visible y temido. Muchos daban por sentado que, como siempre, solo serían sacrificados los rangos inferiores, administradores, directores provinciales, burócratas medianos. La idea de que un miembro del buró político pudiera terminar bajo escrutinio parecía simplemente impensable. Y es ahí donde la figura de Juan Carlos Robinson adquiere un significado crucial. Su procesamiento marcó el punto culminante de toda la ofensiva. Fue el gesto definitivo para demostrar que la campaña no era un simple ejercicio de propaganda interna, sino una operación diseñada para llegar hasta lo más alto. En Cuba, afirmaba el Estado, nadie está por encima de la ley, sin importar rango ni trayectoria. Era el pez grande que legitimaba toda la cruzada. Pero esta ofensiva tenía un trasfondo más inquietante, un rumor persistente que atravesaba el país: el deterioro de la salud de Fidel Castro. Aunque no existía un anuncio oficial, su imagen pública mostraba un desgaste evidente. Cuba y fuera de ella, era inevitable. ¿Qué ocurriría cuando Fidel ya no pudiera gobernar? Movimientos sucesivos, cuidadosamente planificados. Primero, la expulsión política, después, la sanción judicial. La primera fase estalló en abril de 2006, y lo notable es que el proceso no comenzó con acusaciones penales, sino con un juicio moral. El 28 de ese mes, tras una reunión del buró político presidida por Fidel Castro, se divulgó un comunicado oficial. En él, se informaba que Robinson quedaba destituido de todos sus cargos, expulsado del buró político, del Comité Central y del propio Partido Comunista. El documento utilizó un lenguaje calculado, ambiguo, y se centraba en recriminaciones sobre su conducta. Se le describía como un caso excepcional de incapacidad para corregir errores, a pesar de, según el comunicado, múltiples advertencias previas. Las acusaciones enumeradas eran vagas pero contundentes. Formaba parte del libreto. El mensaje que el Estado buscaba transmitir era transparente. El sistema seguía siendo impecable. El problema era Robinson, un dirigente que, según la narrativa oficial, había perdido rigor moral, se había dejado tentar por el poder y había permitido que su ego deformara su conducta. 2 meses después, en junio de 2006, Robinson ya no era un dirigente histórico, sino un ciudadano común sometido a la ley. Ese era el momento para transformar la censura moral en acusación penal. El 16 de junio se celebró el juicio en la Sala Séptima del Tribunal Popular de La Habana. Según la versión oficial, aquel proceso era el resultado de una investigación exhaustiva llevada a cabo por el Ministerio del Interior y la Fiscalía General. Esta vez sí apareció un delito concreto: tráfico de influencias de carácter continuado. Para subrayar la gravedad del caso, la Fiscalía pidió inicialmente 15 años de privación de libertad. El diario Granma publicó pocos días después, el 21 de junio, una descripción detallada del procedimiento. Señaló que habían declarado 16 testigos, que ninguno de esos datos técnicos, sino la afirmación final. El acusado, según Granma, aceptó su responsabilidad y manifestó agradecimiento por el trato recibido. Ese acto de sumisión completa el ciclo. No solo reconoce los hechos imputados, sino, según el comunicado, había sufrido un deterioro ideológico que lo llevó a utilizar su influencia para obtener beneficios personales. Esta estructura en 2 movimientos no fue casual, respondió a un patrón cuidadosamente diseñado. El juicio no buscaba esclarecer hechos, sino avalar jurídicamente una decisión tomada mucho antes en los niveles más altos del poder.